Perfecto. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la auxiliatura del laboratorio clínico. El tema que tenemos preparado para hoy, esta clase, lo que vamos a ver es parasitología. Entonces, de acuerdo a nuestro plan de estudio, vamos a entrar directamente a esto de ver qué son los parásitos con un recordatorio y luego vemos cómo diagnosticarlo y qué relación tiene el laboratorio con esto. Perfecto. Primero tenemos una sección de preámbulo, algo un poquito más introductorio y general, donde tenemos que saber qué es el laboratorio clínico. Aunque el concepto ya lo tenemos estudiado, pero hay que saber exactamente en qué nos ayuda y cuándo lo vamos a utilizar. Y aquí está la importancia. Perfecto. Entonces, es una pregunta común que te dan, ¿qué es lo que tiene el paciente después de darte pues, sus síntomas, después de darte sus signos, después de mostrarte o decirte todo lo que presenta? Que alguien que está a cargo de ti te diga, oye, bueno, entonces, ¿qué crees que tiene? O dime qué tiene basado en todo esto que hemos ido viendo, todos estos signos y síntomas. Y el problema es quedar así, con ahí no sé. Entonces, para evitar este tipo de problemas, siempre se hace un buen diagnóstico. Se agotan primero todos los recursos que tengamos, que se ven en la materia de semiología. Revisamos bien al animal, cada parte de su cuerpo. Primero lo miramos, lo tocamos, escuchamos y después percutimos para escuchar cualquier sonido que tenga el animal en sus cavidades. Y en base a todo en base a toda esa exploración, ah, a la que también se acompaña con una anamnesis, que es un cuestionario que se le hace al dueño de desde cuándo está el problema y cuándo fue la primera vez que notó el animal come, no come, presentó algún otro problema, notó algo raro. Hacemos un enorme cuestionario que nos aproxima a la verdad. Pero ojo, y es bien importante recalcar siempre esto, tú tendrías que tener la certeza de lo que tiene el animal, al menos al 80%. Si te acercas al 90%, mejor. Pero este 80%, manéjalo solo con la anamnesis o esa sesión de preguntas que tú le haces al dueño, si es que hay, y con la exploración física. Muy bien. ¿Y por qué recalco esto? Porque muchos... hay una mala costumbre donde llega un animal con X problema y llega su dueño y te dice, este animalito no come hace 3 días, tiene tal, tal, tal. Y no falta el güey que le dice, perfecto, le vamos a hacer una prueba, tomarle una radiografía, tomarle una ecografía, tomarle una prueba de, hazle ¿cómo le llamamos? Darle un hemograma y quiero también la bioquímica de su sangre. Entonces te da una lista de 5 o 10 pruebas, pero no se molestó si quieren revisar físicamente al paciente, no se molestó en preguntarle al dueño qué tiene el paciente, porque a partir de esto sacamos nosotros el diagnóstico casi completo, importante, casi completo. Preguntando, les recuerdo, y explorando a mi paciente, tengo que estar ya casi 80% seguro de qué es lo que tiene. Ya tengo que saber más o menos, casi perfectamente qué es lo que tiene, porque se puede. Y por si quieres aumentar más tu certeza o por si algo no te deja llegar a los 80 y te quedas en un 50-60% de seguridad, ahí recurrimos a esto que va a ser el laboratorio clínico, que es un conjunto de pruebas que nos van a ayudar a diagnosticar. Muy bien. Entonces, fíjate de cómo pasamos desde un ahí no sé a un algo más formalito y todo. Tiene EPOC, tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y en fin. Entonces, ese es el trabajo y la secuencia de pasos que se toma. Por favor, nunca empiecen directo con las pruebas. Llega un animal y no es, bueno, métele las 20 pruebas, no pasa nada. Necesito ver. Esas son complementarias. En cualquier libro van a encontrar esto como pruebas complementarias. Está junto con la radiografía, con otro montón de pruebas que hay de imágenes, de todo tipo, pero son complementarias. No te olvides, no se empieza por ahí. Entonces, y con eso me voy a que no es justo, no es ni ético pedir 10 pruebas cuando ni siquiera te has molestado en revisar al paciente. Entonces estás como tanteando primero. Y segundo, que explorando bien al paciente, primero vas a saber dónde buscar. Ok, reviso su sangre, necesito ver solo su sangre. ¿Para qué rayos voy a pedir una ecografía, una radiografía, bla, 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 bla? 10 pruebas extra. Entonces, siempre saber qué prueba voy a necesitar para cada caso, pero todo empieza de la exploración y de la análisis importante. Luego nos metemos en esto y eso es lo que vamos a abordar toda esta clase, mira. Esa es la importancia del laboratorio clínico. Perfecto, una parte de los métodos de diagnóstico complementarios que nos dan una certeza increíble. Yo personalmente los llamo la forma de hacer trampa.
porque hay un punto donde ya no puedes obtener más datos revisando o preguntando, entonces nos servimos de estos para llegar lo más posible, lo más cercano posible al diagnóstico verdadero, a lo más probable que tenga ese animal. Y estos nos dan esa certeza que necesitamos, pero como complementario, reitero, importantísimo. Bien, esa es la secuencia. Um, para la clase de hoy tenemos 5 puntos importantes que vamos a ver. Entonces, esta clase está partida así. Primero empezamos con generalidades, con conceptitos que tenemos que saber como siempre. Nos vamos a la parte de patogenia, donde se ve la causa de las enfermedades parasitarias y cómo se van desarrollando. Estos son recordatorios, es que los vamos a ver más relajadamente. Luego nos vamos a la sintomatología, a la parte que vamos a ver un animal que esté parasitado. Luego, y en aquí es donde tenemos que revisarlo bien el diagnóstico, porque no se olviden que el laboratorio nos ayuda aquí, nos ayuda a ver, a tener más certeza de lo que tiene el animal. Perfecto, entonces este es nuestro punto importante, el 4. Y finalmente ya como un bonus, un plus extra, le pongo aquí lo de tratamiento. No es, de esto no les vamos a preguntar nada, lógicamente porque no es de la materia, pero por si necesitan la pauta, sirve mucho. Entonces, para terminar en un bonito orden la clase, ese es el esquema que tenemos el día de hoy. Muy bien, vamos con generalidades. Es importante, como dice aquí abajo, entender la diferencia que existe entre una enfermedad parasitaria, por aquí, y una enfermedad infecciosa. Muy bien, y vamos a ver los tipos de parásitos, pero nos vamos a enfocar principalmente en gusanos. Ahorita lo desglosamos esto y vamos a qué se refiere. Pero importante diferenciar una enfermedad que se debe a un parásito y una enfermedad que se debe a una bacteria o un virus, o una enfermedad que es infecciosa. Muy bien. Empezamos esto con este pequeño mensaje aquí abajo de que me dice que es posible salir a alimentar a la tenia. Y esto es un pequeño juego de palabras que me dice que cualquiera en realidad podría tener una tenia. Es una expresión común en otras facultades de voy a salir a alimentar a la tenia en vez de voy a ir a comer, porque no sabes a ciencia cierta si no tienes un gusanote ahí creciendo y comiendo y viviendo bien contento contigo. Entonces, para no caer en la duda, pues asumo que tengo una y voy a alimentarla. Pero ¿por qué no podrías no saber si tienes un parásito, una tenia? Es porque, a diferencia de las enfermedades infecciosas, no suelen matar directamente o hacer un daño crítico de golpe. Suelen ser un poco más silenciosas y solo presentar problemas cuando ya llevan una gran cantidad de gusanos o un buen tiempo, un montón de parásitos. Muy bien. Entonces necesito saber que a diferencia de los otros, que la mayoría de los parásitos no te van a matar. La mayoría. Pero en el ámbito productivo y en nuestros animales les van a causar molestias, fatiga y van a disminuir su producción, importantísimo en zootecnia. Muy bien. Entonces, es la principal diferencia que tenemos que tener en cuenta a la hora de tratar enfermedades parasitarias. Que los parásitos no van a matar, pero sí van a perjudicar de otras maneras. Y cuando nos enfoquemos en parásitos, podemos dividirlos en varios grupos. Los principales son estos tres conjuntos grandes donde voy a encontrar parásitos. El primero son los artrópodos, de por acá. Un conjunto grande de animalitos que van a ser parásitos. Lo que tienen en común este conjunto es que van a tener un esqueleto externo y los vas a ver en casi siempre para afuera, che. Vas a ver garrapatas, vas a ver pulgas, vas a ver moscas, vas a ver piojos, vas a ver ácaros y van a ser pequeños individuos que van a estar molestando a un animal, incluso a ti. Algo me olvido. Ya. Nunca se olviden que los parásitos son seres vivos y no es su intención molestarte. No buscan a un bovino, a una vaca, a un ternero, a un perrito, a un cachorro y con toda intención se suben sobre él y empiezan a hacerle daño. No. Siguiendo el ciclo de vida de la mayoría de los animales, de todo ser vivo en realidad, solo quiere sobrevivir, solo quiere estar bien, solo quiere alimentarse, poder reproducirse, tener su familia y que su especie continúe existiendo. Entonces, eso es lo que hacen ellos. No es como que se suba sobre ti y diga, le voy a causar una picazón increíble. No. Entonces, lo único que buscan es vivir bien ellos, estar contentos, felices y multiplicando ellos. Lo malo es que en ese transcurso los parásitos, y el concepto nos dice de parásito, es una forma de vida que va a vivir a expensas de otro organismo. O sea, va a vivir
gracias a otro organismo al que él se asocia, y segundo, le va a causar molestia y daño, casi nunca grave o mortal, porque no es el punto de un parásito. Si su huésped muere, el parásito también, y eso no le conviene. Pero cuando ya sobrepasan una población grande, lo hace. Bien, con esa aclaración vuelvo a los tres grupos de parásitos más grandes que vamos a ver. Artrópodos, los tienen aquí, un conjunto de animalitos. Luego vamos a ver helmintos. La traducción exacta del minto es gusano. Entonces en esta parte vamos a ver puro gusano, si se lo resalto en rojo, porque es lo que vamos a ir viendo, es lo que vamos a desglosar en realidad. Y quiero que sepan que, aunque hay otros tipos de parásitos como protozoos o artrópodos, particularmente ahora, para la clase de diagnóstico en el laboratorio nos vamos a enfocar en estos. ¿Hay pruebas para estos? Claro que sí. ¿Pruebas para estos? Claro que sí. Pero por esta clase nos vamos a enfocar en estos, en gusanos, en helmintos. Y el tercer grupo, los protozoos, que van a ser formas de vida casi siempre unicelulares, que en este caso también van a vivir a expensas de otro organismo. Perfecto, entonces aquí tenemos una fotito de cómo se van a ver ciertos protozoos. Y unos bonitos ejemplos. Nos vamos a entrar en la parte de helmintos o gusanos. Esto lo vamos a dividir porque así se clasifica esto. Estos helmintos o gusanos se dividen en tres grupos más pequeños de acuerdo a sus características. Estos también los vimos y hay que recordar estas palabras y tenerlo bien en cuenta de qué estamos hablando. Muy bien, entonces por eso lo vamos a volver a ver, pese a que ya lo llevaron en dos materias, en parasitología y en enfermedades parasitarias. Entonces solo vamos a recordar estas pautas. ¿Qué necesito saber? Que mis gusanos o helmintos se van a dividir en tres. Los primeros son nemátodos, los segundos van a ser tremátodos y los terceros céstodos. Perfecto, entonces es la clasificación normal que usamos, que los helmintos o gusanos se dividen en nemátodos, tremátodos y cestos. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Y cuál es el que más me importa? Lo vamos a ver en rojito. Miren, los nemátodos van a ser gusanos redondos, y eso se ve en su forma, porque van a tener una forma redonda. No a lo largo, lógicamente, pero si lo ves de frente vas a ver que es redondo, como una pequeña lombriz. Y los tres puntos más importantes que debemos saber es que este pequeño animalito tiene dientes. Su reproducción, en la mayoría de los casos, va a ser sexual. Esta regla no es bien específica para esto, pero nos permite generalizar y decir que el 80-90% de estos parásitos va a respetar eso. Porque esto de aquí. Porque hay algunos que se escapan a esta regla que son súper raros, pero en este grupo hay excepciones. Muy bien, en todos los grupos en realidad. Pero de los nematodos, reitero, necesito saber que es redondo, que tiene dientes, que su ciclo de reproducción o la forma en la que se van a reproducir involucra cierto proceso sexual. Y que su ciclo biológico, en la mayoría de los casos, reitero, va a ser directo. Con esto me refiero a que no va a utilizar no suele utilizar un medio intermediario, un huésped intermediario. Muy bien, entonces son las tres cualidades que destacamos para esta vez de estos bonitos gusanos. Luego me voy al otro grupo, que van a ser los tremátodos. Los tremátodos van a ser gusanos planos y los céstodos también, porque si te fijas esto tiene la forma de una hoja, lo estamos viendo desde arriba, pero si lo ves desde el lado es plano, literalmente como una hoja, por eso se los llama gusanos planos. Y estos también pertenecen a un grupo que se llama platihelmintos, lo que significa gusano plano, curiosamente. Y estos nematelmintos, que significa gusano redondo. Perfecto, entonces si el minto es gusano, nematelminto es gusano redondo, y estos son nematos. Y estos van a pertenecer a un grupo, subgrupo de aquí que se llama platelminto. Lo han debido escuchar un montón de veces en su propia cátedra y es la traducción gusano plano. Entonces eso es lo que tenemos que tener en mente. Y fíjense que estos tienen las mismas características, pero que son diferentes a los de los nemátodos. Entonces por eso separo aquí en un grupo azul y en un grupo rojo. Estos gusanos planos, me enfoco nada más en aquí. A diferencia que los otros tenían dientes, estos van a tener ventosas, que son pequeños chuponcitos. Importante saber eso porque ahora vemos por qué. Segundo, su reproducción va a ser asexual. No suelen tener la necesidad de un contacto sexual. Esa es la pauta por acá. Y su ciclo biológico suele ser indirecto. Muy bien. En esta parte vemos que la mayoría de los casos también va a utilizar un huésped intermediario y lo van a ver en estas fotos específicamente, porque si recordamos un poquito de la fascia hepática o de cómo parasitan los céstodos, que son tenias,
vamos a ver que van a utilizar un huésped intermediario en el que necesitan que sus pequeñas crías vayan transformándose, vayan adquiriendo ciertas características para luego volver a ser adultos. Entonces, eso es lo que necesito saber en todo esto y las diferencias así súper grandes. Muy bien, en esta parte de lo sexual y de lo sexual se refieren que en la reproducción sexual va a haber un macho y una hembra que van a copular para tener después descendencia. Y en estos de los gusanos planos, eso no se lleva. De hecho, en la mayoría de estos, esa reproducción es eh, entre gusanos hermafroditas, o el mismo gusano tiene un ¿cómo le llamamos esto? Características masculinas y femeninas, entonces se fecunda solo. Pasa algo parecido, entonces no necesita de otro individuo para reproducirse. Bien, entonces ahí vemos, reitero, vimos un grupo grande o los tres grupos más grandes de parásitos, nos enfocamos en estos que son los gusanos, y de los gusanos los dividí en tres: nemátodos, tremátodos, céstodos. Diferencia que tengo que saber: nemátodos, estos los que vamos a estudiar bien, que tienen diente, reproducción sexual y directa, y de estos tremátodos que son todo lo contrario, tremátodos estos, porque son planitos y tienen ventosas, reproducción asexual, y su ciclo biológico es indirecto. Resalto en esta parte del lado de los dientes y ventosas porque estos suelen ser los más perjudiciales a la hora de tratarlos. Estos dientes hacen que cuando quieren agarrarse y consumir alimento pegándose al intestino, al abomazo, donde en la posición de tu organismo en la que se queden, suelen empezar a mordisquear. Y al mordisquear un montón empiezan a destrozar el órgano. Muy bien, muy diferente a un traumato o a un cestodo, que lo que va a hacer es agarrarse, le va a dar un besito a la mucosa de tu intestino y se va a quedar ahí colgado. Entonces no tiene la necesidad de destruir esa parte. Y esto influye en que las parasitosis de nematodos suelen ser más perjudiciales, en el sentido de que te produce un montón de diarrea, te produce hasta anemia en algunos casos por la pérdida de sangre, y el animal rápidamente suele decaer, porque estos hacen un daño más fuerte que sus contrapartes planas, que suelen ser más silenciosas. Y de ahí que empezábamos con la frase de que puedes tener una tenia o un cesto y ni darte cuenta. El cesto está contento dentro de ti, está dejando que le alimentes, te está ayudando a bajar unos kilitos y pues está viviendo feliz contigo y tú, ni enterado. Muy bien. Ahora vamos a ver la patogenia, cómo esta enfermedad se desarrolla, cuál es la causa de una enfermedad y cómo se va desarrollando, que es la parte de la patogenia. Muy bien, este es un esquema general que sigue la mayoría de los parásitos, pero recuerden que nos vamos a enfocar en gusanos redondos o nemátodos. Muy bien, aunque tiene pequeñas variaciones, este es el esquema que nos sirve de base para recordar, solo para recordar lo que suelen hacer los parásitos en su mayoría. ¿Hay pequeñas excepciones? ¿Hay otros que utilizan un medio intermediario? Claro que sí. ¿Otros que utilizan otra forma larvaria para parasitar o utilizan otra vía? Claro que sí. Pero esta es la que más nos importa porque es la más común justo ahora. La transmisión casi siempre es por vía oral. La humedad y la temperatura, o que tus animales estén muy juntos, todos hacinados, que no estén limpios, o que estén en contacto con otras especies, no va a ser nada bueno para ti. Muy bien, todo esto aumenta la probabilidad de que el parásito se desarrolle y que ingrese en tu animal. Después, la ubicación del gusano en el organismo va a variar de acuerdo al tipo de gusano. Eso tenemos que saberlo, que cada parásito específico tiene un lugar favorito para el que se ha adaptado a desarrollarse. Entonces, en todo el tracto podemos encontrar un lugar específico. Algunos prefieren el intestino delgado, otros el grueso, otros van a irse hacia los pulmones, en la tráquea se van a quedar, algunos se quedan cerca del corazón. Entonces, cada uno va a tener su ubicación propia. Pero para fines didácticos, un recordatorio chiquito y bonito de algunos parásitos que de preferencia están en el aparato digestivo. Muy bien. Mi pequeño bovino parasitado va a tener obviamente parásitos dentro de él que van a reproducirse y van a botar un montón de huevos. Los huevos van a llegar al ambiente y las condiciones del ambiente como humedad y temperatura que hayan le van a permitir a este huevo eclosionar hasta volverse una larva. Atraviesan varias fases. Larva 1 pasa a larva 2 y en la mayoría de los parásitos la larva 3 suele ser la infectiva. Entonces esta bonita larva 3 ya es la que puede ingresar en otro bovino o en el mismo y continuar el ciclo. Va a ser ingerido, va a llegar a la parte del tracto digestivo en la que tiene que quedarse y va a producir una enfermedad, va a proliferar ahí. Les recuerdo, no quieren perjudicarnos, solo quiere, qué bonito
intestino delgado y un montón de comida. Por aquí no tenemos que hacer nada. Solo nos dan comida. No sabemos por qué, pero nos dan. Entonces se agarran ahí y empiezan a mordisquear y no es con toda intención de arruinar a la vaquita, pero lo hacen en el trayecto. Solo quieren estar vivos, contentos y que su especie no se pierda. Bien. Recordando eso nos vamos a la sintomatología o lo que vamos a ver en un animal que tenga parásitos. Casi siempre, y eso es importante saberlo, pasa como asintomático, pero esto depende mucho de la cantidad de parásitos que tenga tu animal. Entonces, en una secuencia de 1 a 4, lo que voy a ver en animales parasitados es anorexia. El animal no va a tener apetito porque tiene un problema ya grave como para que presenten estos síntomas y va a estar como deprimido, decaído. Esto no es específico, lógicamente, solo te está diciendo que hay un problema, hay algo que no está bien en ese animal, entonces, checa, no está comiendo. Lo segundo, pelo opaco, su aspecto va a estar sucio, de repente va a parecer bien descuidado y puede perder pelo. Y el motivo de esto es que su cuerpo está tratando de arreglar esto y está descuidando ciertas partes de su cuerpo. Y uno de esos es el pelo. No es realmente esencial para vivir, entonces lo descuida y prioriza esos recursos a otros lugares. Luego vamos a ver anemia. Esto ya es en casos mucho más graves. Y esta sí va a ser una pregunta. ¿Cómo un gusano redondo? Algo un poquito más compleja. Es esta sencilla de ¿qué tipo de gusano puede producir anemia? ¿Y por qué? Y la respuesta va a ser así corta y sencilla, que pues el nematodo, porque al tener dientes puede perforar varias veces el órgano en el que se pegue. Entonces, si lo perfora y lo perfora y lo perfora, le hace pequeños mordisquitos, el animal sangra, pierde un montón de glóbulos rojos que el otro también se está comiendo, y obviamente va a estar cansado y va a tener una depresión mucho más fuerte porque no tiene la misma energía de siempre. Finalmente me voy a la diarrea. Si la mucosa de su tracto digestivo está destrozada, esto va a impedir que naturalmente pueda absorber bien la comida. Esta de aquí es pregunta de examen de anemia. Ya, no es común, pero literal. Un cesto es poco probable y la fasciola también poco probable que produzca hemorragia. Bajo ciertas circunstancias, de repente sí, pero más común gusano redondo. Y volviendo aquí, pues la diarrea ves que la mucosa está destrozada. Ya no estás absorbiendo nada bien. Y recordar que los síntomas o la sintomatología, el conjunto de síntomas y signos, van a aparecer cuando te encuentres con una alta carga parasitaria. Perfecto. La mejor forma o una de las más precisas que te puede acercar a este diagnóstico es ver que hay un agrandamiento. Porque no te olvides que hay un montón de gusanos dentro del animal. Entonces algo que te puede acercar de manera general, porque estos pueden aplicar a otras enfermedades, no son específicos. Entonces, el conjunto de repente te aproxima mucho más a una parasitosis, pero ver que el animal esté bien hinchadito y que al presionar de alguna manera le incomoda, te da un indicio mucho más cercano a que lo que sí tiene ahí es parásito. Por sentido común, hay un montón de gusanos ahí enormes que aparte de estar comiéndole todos los nutrientes, están ocupando espacio. Entonces tú tocas y de repente el animal le fatiga, le molesta, le duele y vas a notar que en algunos animales como los perritos en específico se empiezan a hinchar, que hay unos re gorditos y con un montón de problemas. Entonces eso no es grasita, eso no es que ya comí recién, es que tiene un montón de gusanos. Bien. Bueno, vamos al punto 4, recuerdo nuestro fuerte. Ahí vemos unas pautas a recordar re importantes y en esta parte vemos lo que es el diagnóstico. ¿Qué pruebas me van a ayudar para saber qué le está pasando realmente al animal? Este cuadro de aquí es muy bueno, realmente muy útil, muy completo y vamos a ver por qué. Me acerco por aquí. Espero que esto del acercamiento funcione en la grabación si no estamos acabados. Este bonito cuadro te va a dar cierta sintomatología y te va a decir cuál es la causa principal, luego cuál es el agente, luego dónde se localiza y finalmente en qué categoría de animales suele aparecer. Esta tabla te hace un gran favor y hay un pedazo más por aquí. ¿Y cómo se llama la enfermedad parasitaria? Esta tabla te da toda una pauta que tú puedes seguir de acuerdo a lo que veas. Muy bien. Te dice, ¿qué estás viendo? Cuadro clínico. Veo diarrea. Muy bien, seguimos. Siguiente columna. ¿Esa diarrea tiene sangre? ¿O es agua y es bien abundante, es agua acuosa y profusa? Entonces, de acuerdo a lo que tú veas, veo que mis heces de mi animalito están con sangre.
Y te dice aquí en bovinos, ojo aquí en bovinos, cuál es o cuál puede ser el principal agente causal de eso. Si te estás enfocando en parásitos, si ya has revisado al animal, si ya le has preguntado al dueño, si ya te has fijado que sus bovinos están de repente hacinados o algo parecido, es un error bien grande decir, bueno, vi diarrea que tenía sangre con coccidios. No, porque hay un montón de otras cosas que pueden causar diarrea con sangre. Si el animal se ha tragado algo, que algún metal, se tuvo un accidente, claro que va a haber sangre. Si está roto y está sangrando, normalmente va a sangre. Y es un error caer en, no, coccidio, así dice mi libro. No, tenemos que tener la pauta de que ya al 80% que hay una enfermedad parasitaria. Entonces recién me voy entonces como que calculo que esa enfermedad es parasitaria y hay diarrea y es con sangre, lo más probable, súper seguro, y ahí mira, y ni siquiera es una prueba del agua, coccidia, que son coccidios. Entre esos está Eimeria suerni y Eimeria bovis, que ya es el parásito como tal. Pero el problema más grandecito que puedo llamarlo, coccidios. Tengo un montón de coccidios. ¿Dónde se van a ubicar? Van a ser en las vellosidades intestinales. Y luego también aquí me dice que va a estar bien asociada a jóvenes, animales jóvenes que estén como destetados. No da ruido, por favor. Ya. Que van a estar en situación de estrés. Perdón por el sonido, está Lea, la perrita, haciendo sonido y está masticando cosas. Perdón, y lo peor es que va a salir en la grabación. Pero bueno, que va a estar asociada a animales jóvenes que estén estresados, que ya hayan pasado un destete o que no estén teniendo buena alimentación. Muy bien, la enfermedad, si quieres llamarla ya, elegantemente tiene coccidiosis, ¿no? No solo tiene coccidiosis. Y pasa lo mismo con todo lo demás. Que hay una diarrea acuosa y profusa, hay nematodos, te sugiere esto. Entonces, aquí están las especies específicas de lo que está causando, dónde las vas a ubicar y en qué animales es frecuente. Perfecto. Bueno, de aquí les voy a sacar también unas siquiera 3 preguntas. Y ahorita se les digo cuáles. Y mientras tanto sigo explicando el cuadro. Otra cosa que puedo ver, ictericia, que es una pigmentación amarilla de la piel debido a siempre o casi siempre una obstrucción biliar. En este caso, hay algo que está obstruyendo que circule normalmente en la bilis. Y pues tenemos un parásito que irónicamente vive ahí bien contento, es la fasciola hepática. Perfecto, donde lo ubicas en el hígado lógicamente y también te dice aquí en qué animal le vas a encontrar, pero ahorita detallamos eso. Voy a ir un poquito para ir un poquito más rápido, para aquí nada más. Y sigue con los trastornos. En los respiratorios, ¿estás viendo tos con dificultad para respirar o disnea o ves catarro, ves que está sacando una secreción? En estos casos vas a ver que el parásito más probable puede ser Dictyocaulus viviparus y que se va a alojar en bronquios y bronquiolos. Bien. Y también ya aquí nos deja un apartado mucho más bonito sobre las parasitosis externas, sobre si ves que el animal se rasca y se lame una lesión y que tiene una lesión. Lo primero que te pregunta el cuadro es húmeda o es seca. Entonces en base a eso te va diciendo puede ser ácaro, puede ser insectos, son piojos y te dice dónde lo puedes encontrar, dónde vas a encontrar las primeras señales. Está en la cruz, está en el dorso, en el lomo, está en los laterales del vientre, está y así, y también lo reitero, ¿en qué categorías animal se va a aparecer? En todos los animales, animales jóvenes preferentemente y demás. Y bueno, ¿cómo se llama la enfermedad? Sarna o película, es un nombre bonito, formal, médico, muy bien. Pero ahora, ¿qué me interesa de aquí? Nos vamos a concentrar en estos tres. Es importante que obviamente lo revisen todo, que se familiaricen con todo, pero para términos del examen que les van a tomar, nos vamos a enfocar en estos tres. Entonces, revisen los primeros tres, muy bien. Estos, véanlos después, revísenlos, igual, chequenlos, pero no te vamos a preguntar de estos por esta vez. Lo que te vamos a preguntar, y es bien así de sentido común, me atrevo a decir yo. Primero, la primera pregunta. Un animal tiene diarrea, sospechas que es una enfermedad parasitaria y encuentras una diarrea con sangre. ¿Cuál es el mm, parásito más probable que esté perjudicando al animal? Sí. Entonces, la respuesta lógica es un coccidio, que puede ser, que es Eimeria, ya sea bovis o suerni. Son coccidios nada más. La enfermedad probable es coccidiosis. Muy bien, así, para no entrar mucho en detalle y en el nombre específico. Luego, esa es una pregunta. La segunda, y esta es de sentido común, son dos aquí. La primera es mmm, ¿por qué ciertos nemátodos molestan más a terneros destetados? ¿Ah, sí? ¿Por qué los parásitos son más molestos
con terneros destetados o animales que justo hayan sido destetados. Y la respuesta es lógica. Los anticuerpos, o sea, las defensas que tenía la madre en su leche ya no la están pasando porque ya no le está dando de lactar. Entonces, la probabilidad de que le dé algo malo es mucho mayor. Y esa es la respuesta, sí. Así lo explicas bonito. Porque la ha destetado y por medio de la leche le estaba pasando anticuerpos. Esos anticuerpos impedían que el animal tenga enfermedades. Como ya le hemos cortado eso, pues ahora tú tienes. Tercera pregunta, esa es la segunda. Ahora vamos a la tercera pregunta. ¿Qué relación, o algo parecido va a decir, no exactamente lo mismo, pero algo parecido? ¿Qué relación hay entre, bueno, no, qué relación? ¿Por qué un animal que no está siendo bien alimentado y se encuentra en condiciones, ¿cómo las vamos a ver? Mucho frío y mucho calor, está al aire libre todo el tiempo, algo parecido, puede ser parasitado con facilidad? Esa va a ser la pregunta, porque un animal que no está comiendo bien y que encima está medio descuidado puede ser parasitado con facilidad. Y la respuesta es algo que mencionamos para arriba también. El pobre animalito está peleando por sobrevivir, está gastando toda la energía que tiene su cuerpo en defenderse de ese frío y ese calor y tratando de crear nuevo tejido, nuevas células y nuevas proteínas con el poco alimento que le estoy dando. Entonces hay dos palabras clave, digamos, de que la falta de proteínas, esa póngala así, y el gasto de energía debido al estrés, el sol y el calor que esté pasando, de cualquier cosa que esté pasando afuera, hacen que su cuerpo tenga que descuidar la parte de las defensas, o sea, no tenga la fuerza suficiente para defender al pobre animal. Muy bien, tres preguntas así regaladitas de estas, y son de sentido común. No entramos en nada específico, pero eso. Primera, diarrea sanguinolenta. Segunda, diarrea acuosa y profusa. Bueno, no era esa, era de por qué le da parasitosis más frecuentemente a animales destetados. Y la segunda, por qué le da una parasitosis igual a un animal que está todo el día fuera de tu, que está súper mal, ya pues, oye, hazte responsable y cuida tu bovino. Por favor. Bien. Este segundo cuadro es lo mismo, pero es en ovinos. Es muy parecido al otro, pero para entender mejor la materia nos vamos a enfocar primero solo en bovinos. Muy bien, entonces esto los dejo como pauta para aquí. Denos la leidita, pero de aquí nada que les pueda preguntar. No, por esta vez no nos vamos a enfocar en ovinos. Nos enfocaremos en bovinos primero. Agarramos una, la vemos la general y vemos después las otras. Así que está como pauta, como referencia si alguna vez tienen problemas con ovinos. No es muy común, pero por si les sirve, la tienen ahí. Pero no sé, no se esfuerzan en memorizarla justo ahora. Bien, entonces, ¿qué tipos de pruebas va a haber? Hay pruebas específicas, las que llamamos así, y hay pruebas que van a ser más generales, más accesibles y de rutina. En la parte de pruebas específicas vamos a tener las reacciones de cadena de la polimerasa, que va a ser una prueba para saber el material genético de ese parásito. Sí, yo no tengo dudas. Después de ver el material genético del parásito, no tengo dudas de qué parásito es. Problema que es cara, es complicada y no se hace nada de rutina. Tendría que ser un parásito que no puedes tratar y el parásito sigue y no sé qué es, entonces de repente algo así te lleva a PCR. Muy bien, en última instancia, porque sí es cara. Después puedo utilizar una prueba de Lisa. Puedo buscar en esta parte si el animal tiene anticuerpos, si el animal se está defendiendo contra un parásito. Entonces yo no busco al parásito, busco las defensas que el animal tiene y veo si encajan. Si estas defensas son para parásitos, sí son. Bueno, entonces ya sé qué tiene. Sencillo. Luego hay dos conjuntitos de pruebas que también se suelen utilizar, pero ya estas son como de soporte, que como que son secundarias, no se utilizan mucho para buscar parásito. Pero si de casualidad le haces un hemograma a un animal, y si revisas su sangre, puedes encontrar indicios de parasitosis. Y si te vas a revisar el tejido en un laboratorio de histología, lo que vas a encontrar es cierto patrón de daño. Vas a ver que cada parásito hace unas heridas específicas. Entonces tú te fijas cómo son esas heridas y aquí vas a ver que va a cuadrar esas mordiditas con un parásito. Entonces te da indicios de que hay una parasitosis, pero es un poquito más general, son de apoyo estas dos. Pero ahora, las que se hacen siempre, porque son muy comunes y de rutina, porque son, y eso no lo que vaya como otra pregunta, de por qué utilizo una prueba de estas que vamos a ver aquí, que son pruebas de análisis coproparasitológico, se va a buscar parásitos en las heces, heces, en lugar de una prueba de PCR, así, bien simple.
Y la respuesta es que estas son, primero, rápidas, fáciles, no fáciles de hacer, pero son rápidas, prácticas las diremos. Son muy confiables y son baratas. Entonces como que tengo 3 o 4 cualidades que me ayudan mucho. Son confiables, son rápidas y son baratas. Esas manejaremos. Confiable, rápido y barato. Confiable, rápido, barato. Perfecto. A diferencia de estas de aquí que me van a costar un montón. Hacer el análisis es rápido. Buscar a alguien que te lo haga es complicado. Hacerla sería un poquito más fácil, pero tener otros reactivos cuesta un montón. Entonces tiene sus ventajas esta y es por eso que vamos a utilizar estas de aquí. Entonces, en este tipo de pruebas donde voy a buscar las heces, principalmente voy a ver, o en estos análisis de rutina, perdón, todavía no me meteré en heces, voy a ver pruebas cualitativas que señalan una cualidad, y eso es que me muestra el parásito nada más, y cuantitativas a la derecha, que van a ser pruebas que, aparte de mostrarme al parásito, me dicen cuántos hay, o me da una aproximada de cuánto es la carga parasitaria que tiene ese animal. Muy bien, cualitativo no me da un número, me da una cualidad. El cuantitativo me da un número aproximado. ¿Tiene cierto margen de error? Sí, son bastante confiables, pero... Entonces, me importa mucho porque aquí solo voy a ver el parásito. Y en esto voy a saber, aparte de saber cuál es el parásito, voy a saber en qué cantidad más o menos la tiene el animal. Muy bien. Entonces, las pruebas de rutina son, en las cualitativas, las pruebas de flotación o las de sedimentación. Fíjense que flotación lleva todo el contenido arriba, lo hace flotar. Y de sedimentación es para abajo, lo hace caer. Entonces, lo voy a marcar aquí para tenerlo claro. Flotación va a llevar mi parásito para arriba y la sedimentación lo va a llevar para abajo. Así de simple. Luego puedo cultivar esas larvitas. Esto suele ir en una secuencia que más adelante vemos, pero después de flotarlas o hacer que se sedimenten, si todavía tengo dudas o me es complicado identificar más allá de qué parásito exactamente se trata, puedo cultivar esas larvas, que es darles un ambiente cómodo y bonito para que estos huevos eclosionen, salgan larvas pensando que están en su organismo feliz y contentas, y luego las agarramos, les pegamos en el micro, las teñimos y las revisamos a detalle para ver quiénes son realmente. ¿Muy bien? En las cuantitativas vamos a contar los huevos. Y la unidad de medida de huevos es huevo por gramo de heces fecales. Se abrevia HPG. Huevo por gramo de heces fecal. Muy bien. Entonces es la unidad de medida. De hecho, esas se las mandaré también, para que sea más práctico. H, huevo por gramo. Es la primera vez que están escuchando el término, seguro desde el lunes lo van a escuchar, pero sepan esto. Y va a ser una pregunta de, a la hora de contar huevos, ¿cuál es mi unidad de medida? Y me voy a inventar un par de cosas, unas cosas que sean un poco irracionales también ahí de, lo voy a medir en gramos, voy a medir los huevos en cantidad de parásito por mililitro y cualquier otra cosita que de repente les haga dudar, pero son huevos por gramos, HPG. Muy bien. Y estas tres que menciono ahorita, esta de flotación barra sedimentación, el cultivo de larvas y recuento de huevos, son pruebas coproparasitológicas que voy a hacer en las heces del animal. Y esto lo remarco porque hay una prueba que me ayuda a saber cuántos parásitos tenía el animal, pero que no reviso en las heces específicamente, que es el recuento post-mortem. No tiene su lado bueno y malo. El bueno es que te da una seguridad muy buena de saber cuál es el parásito porque lo vas a sacar y ver. Y segundo, te da una seguridad muy buena para saber cuántos parásitos había porque los sacas y los ves. Pero el problema es que el animal ya está muerto. Entonces, ¿como para qué? Si fuese un perro o un gato. Entonces, como que no. Pero en algunos animales de producción se puede utilizar. Y se lo utiliza bastante en mataderos para primero saber si un animal está bien, que estos parásitos no sean peligrosos para la gente que lo consuma y demás. Entonces chequen que estamos manejando aquí solo 3 pruebas coproparasitológicas. Y uno que me sirve como cuantitativa, pero no busco en heces, lógicamente. Bien, entonces en esto voy a buscar los huevos, dije en las heces, y como los voy a ver va a ser así. Fíjense, así literal como los ven. Va a ver un poquito, pero es como se va a ver un parásito. Y en esta imagen me interesa que vean que no son lo mismo. O alguno de ustedes me puede decir así directamente. Oye, A y B, bueno, estos dos. A y C son lo mismo. O C y F, este de aquí, son lo mismo.
No, porque los miras desde lejitos y ya te das cuenta que estos no son parecidos. Salvo estos dos, ahorita vemos por qué. Porque pertenecen a diferentes parásitos. Y aquí tengo la tablita de a qué parásito pertenece. La ABA nos va a pertenecer a un parásito que se llama Paraspidodera. La B también, pero aquí la diferencia es que en esto ya va a estar como mucho más desarrollado el huevo. Fíjense que se está formando una larva en el centro, en este lugar. Luego voy a tener el de Trichurris, este de aquí. Luego Capilaria por acá. Luego un huevo tipo Strongylus, y se le llama así tipo Strongylus porque así ya solo viéndolo con micro no puedo saber qué, qué especie específica es, solo puedo llegar hasta este nivel, saber que es un huevo de tipo Strongylus, no puedo saber muchos más datos viéndolo solo desde arriba. ¿Perfecto? Entonces de repente por este tipo de cosas hace el cultivo. Y finalmente este huevo enorme, y chequen que esto está bien ordenadito y quiero que sepan que fasciole hepática el huevo es más grande. De aquí va a salir otra pregunta importante. La pregunta va a ser simple y bonita. Hago un dibujito así, hago un dibujito de un huevo de... Primero vamos a buscar ¿Cuál buscamos? Trichurris, el segundo va a ser capilaria y el tercero va a ser fasciola hepática. Mira, resaltadito, o sea, no hay dónde perder, te estoy diciendo, haz un dibujito de Trichurris, este de aquí, uno, segundo, capilaria, dos, y tercero, fasciola hepática. ¿Qué quiero que vean o qué quiero que dibujen para que se vayan familiarizando con eso? Los huevos Primero, muchos huevos suelen tener este aspecto. Varía un poquito de acuerdo al parásito que veamos, pero en la mayoría de los casos los huevos bucanos se van a ver así. Pero estos tres me interesa que aprendan a diferenciarlos porque son particulares en que, primero, los huevos de Trichurris, este es el primero que vimos, van a tener como dos pequeños chupones o bolsitas en los bordes, fíjense. Y en su dibujo eso van a ser. Un círculo y los resaltan, no importa, dos pequeñas bolitas. Listo. Segundo, el huevo de capilaria este tiene su pequeña larva aquí desarrollada, pero los chuponcitos son más chiquitos, pero es enteramente oscuro a diferencia de estos. Entonces parece solo hago una bola, nada más, como es normal un óvalo, y lo ponen más oscurito resaltando eso. Y en el tercero de fasciola hepática, fíjense que ni siquiera está muy bien estructurado como estos dos que tienen unas pequeñas capas, o como un pequeño núcleo, sino que este se entera y es grande. Eso necesito que lo anoten o que en su dibujo refleje, que es grande esta cosa. Y, y esto también tiene un motivo del por qué les estoy molestando con eso. No de que se familiaricen y estudien siquiera estos tres nada más. Mira, ni siquiera estoy memorizando estos 100 parásitos, no. Solo ver estos tres y como los describí ahorita, puedes hacerlo allá en tu cuaderno, en tu examen. Sí. Y el motivo ahora lo vemos por qué. Perfecto, está casi en unas 3 diapositivas, pero esta es importante saber. Esta está. Ya. Bien, nos vamos a la parte que ya nos interesa de cómo vamos a hacer un análisis coproparasitológico. Lo primero, recolectar la muestra, para lo que se mete la mano, obviamente con guante y con un pequeño contenedor ya, que es una pequeña bolsita, un recipiente que tú tengas para recolectar la muestra, la introduces en el recto del animal y se hacen unos pequeños masajes para estimular que el animal empuje todas las heces que tenga por ahí para afuera. Muy bien. Hay horarios específicos para esto que se hace, que suelen ser en la mañana, luego 2 horas después y luego la otra mañana. Pero eso varía un poquito. Luego, con todas las normas de higiene, guantes y todo lo que tengas que usar tu indumentaria, cierras bien este empaque y le quitas la mayor parte del aire que te sea posible. Fíjense cómo la bolsa está bien como selladita, le han quitado todo el aire para que la muestra se conserve mejor. Luego la transportas o refrigerado o con formol de acuerdo a lo que necesites hacer. ¿Muy bien? Pero esa es la forma natural que se hace. Detallito aquí, consejo, porque no siempre se puede sujetar a un animal y segundo obtener heces directamente desde el recto. Entonces lo que se hace en algunos casos es esperar que el animal haga sus heces y en ese momento tú vas bonito, quitas la parte en la que puede haber llegado polvo y te quedas con la parte del centro de ese cúmulo de heces que tenga el animal, la parte que por así decirlo es más limpia y tomas un buen montón de ahí. Muy bien, la otra forma de hacerlo, importante. Luego, ahora vamos a ver las dos técnicas que hay. Y esta de aquí va a ser la técnica de flotación. Lo que voy a hacer es preparar una solución que sea súper espesa. Esto de aquí, todos estos pasos que vamos a ver, los vamos a ver aquí un poquito más leve, porque el detalle lo vamos a ver en el laboratorio de a qué densidad tiene que estar esta solución, cómo vamos a lograr esta solución, en qué cantidad de esas y qué cantidad de líquido vamos a poner, el dato te lo damos allá.
Bien, utiliza esta dilución, así vas a calcular la dilución, así se llega a esta densidad de líquido, ¿cómo vas a saber si está bien? Pero esta es la pauta para que tú tengas la idea y el lunes no estés como que te agarre por sorpresa el laboratorio. Entonces, que para ti ya sea un poquito más familiar. Ese es el único objetivo de esta parte. Entonces, sabe que para la técnica de flotación vamos a utilizar una solución espesa, que tenga una densidad alta. Vamos a poner un pedazo de ahí, hay una cantidad exacta que hay que calcular y ponerla y pesarla y ponerla. Luego lo vamos a empezar a mezclar y hacer que se vuelva homogénea nuestra mezcla. Muy bien. Y de esa mezcla homogénea, o sea que esté bien mezcladita, vamos a sacar una pequeña cantidad y lo vamos a cargar en nuestras camaritas, que son como dos portaobjetos unidos, pero tienen pequeños agujeros. Fíjense. Los han debido ver de repente, se llaman cámaras McMaster. Entonces son como dos portas que van a tener pequeñas ranuritas para que tú puedas poner la muestra. Y estas cámaras son específicas para contar. Entonces, la cantidad que ingresa y los cálculos que hagas te dan la cantidad de huevos que va a haber por gramo de ese fecal. Porque si quiero solo ver huevos por flotación, puedo tomar los huevos de aquí, ponerlos en un porta y mirarlos. Pero yo quiero saber qué cantidad hay. Quiero saber la carga parasitaria del animal, o estimarla al menos. Muy bien, entonces por eso voy a utilizar mis cámaras McMaster, están aquí. Y pues esa es la técnica de flotación. Luego me voy al microscopio, fijen mi cámara McMaster por ahí, mi pequeña. Y lo que voy a ver es esto. Se va a ver así. Y aquí nos da una pautita de esto es una burbuja de aire. Esto de aquí es un nemátodo, un huevo de nemato. Y aquí hay otro montón, otro conjuntito de huevos que también hay que ver, que hay otros huevos que van a tener otro aspecto, muy bien. Es el caso de Moniesia, que va a tener o un aspecto bien circular o cuadrado. Después un coquillo, como vimos en la primera o en la segunda o tercera ya. Y bueno, ya vamos a ver otro tipo de huevos también. Pero el motivo por el que tampoco les vamos a pedir ahora, oye, dime qué haces tú sigue molestándoles directo, es porque recordar algunas cosas no siempre es muy útil, entonces ya llevamos tiempito con algunas materias. Lo ideal y para no cometer errores es que ustedes tengan un atlas cerca. Luego van a agarrar práctica y los van a reconocer por nombre y apellido. Pero para empezar al menos es muy útil tener un atlas para comparar. Oye, mira, yo estoy viendo esto, coincide con mi imagen que yo tengo aquí en mi libro. Perfecto, coincide, entonces yo ya tengo la pauta de qué es. Muy bien, solo de tres entonces les basté con que lo chequen. Tal vez les haga una pregunta así. Esa es la técnica de flotación. En esa solución hago que se vayan arriba y de arriba tomo la muestra y la de arriba, pero en mi cámara McMaster aquí se va a ir arriba los huevos. Se van a ir arriba, entonces yo los miro arriba. Por eso flotación. Y ahora la otra técnica es la de sedimentación, donde voy a hacer que mis huevos se vayan para abajo. El proceso es muy parecido, voy a empezar como a mezclar o triturar esas heces. Esto es bien particular en ovinos porque hay que desmenuzarlos bien. Luego a separar las impurezas que puede haber el conjunto de restos de comida y todo lo que haya con un pequeño sornidor. Y con esto lo que haces es que solo caigan huevos y pequeños restitos y que no quede grosera estos restos de muestra porque te pueden molestar a la hora de verlo. Muy bien, entonces se vacían estos en un conito o en un tubo. Lo que hacemos después de eso es esperar. Necesitamos al menos de 10 a 15 minutos. Ese es el parámetro. Tú esperas 10 a 15 minutos a que todo esos huevos y restos de otras cositas vayan bajando abajo. Fíjense. Voy a esperar que todo esto se vaya sedimentando. Y es el fundamento, que todo se vaya para abajo. Y lo segundo, y aquí tengo otra imagen de cómo se va a ver un poco después. Entonces, a medida que se vaya sedimentando, yo espero de 10 a 15 minutos y tiro el 50% o el 60% del líquido. Y esto hay que hacerlo de una forma particular, que les recuerdo, en el laboratorio vemos cómo se hace, pero hay un pequeño movimiento de mano que hay que hacer para que no se te caiga esto y te quedes sin tu parásito y bueno, tengas que empezar de nuevo. Hay una forma de tirarlo y luego volver a llenarlo y otra vez que todo se sedimente. Entonces buscamos que se quede primero lo más limpio posible y segundo que tus parásitos sí o sí se vayan para abajo. Una vez que pase esto después de unas 5 veces que realizó el procedimiento, puedes buscar los parásitos aquí. Entonces los sacas y los llevas al micro y así los vas a ver. La desventaja es que de repente vas a ver un montón más de basurita. Entonces puede parecer, es un mundo bonito verlo ahí abajo, pero de repente es un poquito más complicado buscar. Aquí bonito nos señala los huevos de fascia hepática.
Bien, entonces los tienen por ahí, miren, como pequeños arrocitos. Son óvalos bien bonitos, de un color bien cafecito y uniformes. Entonces aquí ya tengo uno con mucho más aumento, fíjense. Y eso es lo que tienen que dibujar si les piden. Si les pedimos. Muy bien. Y aquí nada más nos decía la tabla que de repente si no tienes mucha experiencia puedes confundirlo con un huevo de para Amphimostomum. Pero fíjate siempre el color, ¿no? Entonces oscuro y súper grande, no se olviden de esto. Y esto es bien importante y se los dejo aquí, que solo es una pregunta. Lo más probable es que también les hagamos es, para la distomatosis hepática o para fasciolosis, ¿qué tipo de prueba coprológica usamos? ¿Cuál es la más recomendada? Y la respuesta es sedimentación. Buscas que todo se vaya abajo, porque no te olvides, este huevo de aquí es grande y es pesado. Entonces, lógicamente es más fácil encontrarlo en el fondo de tu solución que en arriba. Es complicado elevar un huevo de fasciola. Muy bien, se puede, pero es complicado. La técnica más apropiada por eso va a ser llevarla hasta el fondo y ahí lo buscamos. Muy bien, esa también va a ser una pregunta. Yo me noto así en mi cuaderno, pregunta de examen. Háganlo también. Y seguido eso, también hay otras técnicas que como que continúan esta secuencia. El primero es coprocultivo, lo mencionamos también hace rato. Tú le haces, no sé si me acerco aquí, le haces como una pequeña cuna a estos huevos. La técnica para hacer esto también se la mostramos luego, pero es hacerle una pequeña cuna donde tenga calor y humedad y pueda desarrollarse, que piense que es un organismo, entonces en un momento dado que son 2 semanas, sale la larva 3. Luego tú esto llevas al micro y pues te encuentras con estos pequeños amiguitos. Y en muchos casos se puede identificar mejor al parásito viendo la larva. Si el huevo no te da suficientes indicios, tú haces un coprocultivo y entonces ves la larva. Y una forma más fácil de diferenciarla o de clasificarla suele ser por la cola. Hay un conjunto de parásitos que tiene la cola chiquita, otro conjunto de parásitos que la va a tener mediana y otros que van a tener una cola como aguja enorme. Eso también se diferencia. Luego hay otra que también mencionamos, la inspección post-mortem, la búsqueda de parásitos después de que el animal esté muerto. Entonces, fíjate, yo tengo un animal aquí y se revisan todas sus vísceras. Hay un procedimiento específico para amarrar, para que no derrames el contenido que se salgan. Se sujetan ciertos puntos del tracto digestivo y luego se buscan estos, se extraen y puedes revisarlos después. Si no los reconoces todavía a la vista, puedes revisar sus características en el microscopio. Esta parte estamos viendo la parte de atrás, la parte caudal, la parte de la cola. Entonces tú vas a ver ciertas características que coinciden con el parásito que es Trichostrongylus. Fíjense que es el mismo. Trichostrongylus larva 3, Trichostrongylus en su forma adulta, su forma sí, adulta. Estamos viendo el extremo posterior. Y vas a ver que tiene su bolsa copulatriz, va a tener su gubernáculo y sus espículas. Esto varía de parásito en parásito, entonces conocer esas características nos ayuda a saber cuáles. Pero recuerdo, siempre pueden tener un atlas al lado, realmente útil, sobre todo cuando estés aprendiendo. Y bueno, ¿cómo puedo, ya la parte final, cómo podemos curar, controlar y tratar esta enfermedad? Los antiparasitarios son la mejor opción, lógicamente, antiparasitario, ya te lo dice todo. Porque de 3 formas van a matar a los parásitos. Bíblico. O va a hacer que no se pueda mover y no se pueda sujetar, o va a hacer que no puedan comer, o el antiparasitario va a hacer que no puedan reproducirse. Entonces estás como golpeándole en sus puntos débiles. O no te mueves y te sueltas y te mueres y sales al final del aparato digestivo del animal, o no comes y te mueres de inanición, o no te reproduces y eventualmente te vas a quitar. Bien, entonces los antiparasitarios tienen la costumbre de golpear aquí. Y hay antiparasitarios de amplio espectro que se utilizan: el levamisol, el febendazol, el albendazol, el triclabendazol y ivermectina. No es de la materia esto, nada, no te va a salir esto, al menos en esta cátedra no te va a salir. Pero revisalo y familiarízate con los nombres, al menos dales una leidita para que no suelen tan extraños para ti. Nunca te olvides que lo más importante es prevenir. Te conviene que el problema nunca aparezca, para lo que necesitas tener un buen calendario sanitario. Entonces así tú te ahorras este daño, te ahorras toda la molestia de estar buscando y todo el asunto. Entonces siempre ten cuidado y ten en un buen estado de salud a tus animales. Y bueno, hay algunas alternativas que se pueden utilizar. Hay ciertos productos de los que se estudian, productos naturales que a veces utiliza la gente que se dedica a producción o que vive en un área rural donde es complicado encontrar medicamentos. Muchos funcionan y se están estudiando todavía.
De repente personas preparan, por así decirlo, un extracto de cebolla con ajo que le dan a la vaca así, cada mañana. Esto es un ejemplo loco, pero en muchos casos pasa. No con estos ingredientes, pero pasa. Y le quita la carga parasitaria. Increíblemente. Muy bien. Estudios sobre eso sí hay. Muy efectivos realmente no lo son. Han logrado un 40, 50, 60%. Y muchos antiparasitarios no químicos, pero los que ya podemos comprar como fármacos tienen un mucho mejor rendimiento. Digamos 80, 90. Incluso 90 y tantos. Entonces, ese es el contenido por hoy. Muchas gracias de verdad por su atención. Esto ha sido la ayudantía de no, perdón, de laboratorio clínico, pues. um, sí, sí, esa es la clase de parásitos. Y vimos ahora qué son, cómo reconocerlos, qué hacen los parásitos, cómo contar sus huevos, vimos el procedimiento casual y finalmente cómo tratarlos. Que no es mucho tema de la materia, pero como pauta siempre sirve. Entonces, aquí llega el final de clase. Espero que tengan buena noche, buen día, donde vean esto, donde siempre lo recuerden. Así que hasta la próxima.